Bueno, como ya les he dicho en otras oportunidades, a veces la señal de YouTube no es la mejor, pero estoy grabando a modo de respaldo con una cámara aparte, así que horas después de esta transmisión se sube la versión con audio óptimo para que puedan escuchar de mejor manera este tema o esta jornada de transmisión, ¿ok? Así que si bien estamos en vivo, la señal o la transmisión en vivo queda luego en oculto y se sube la misma transmisión pero desde otra fuente de grabación con un sonido óptimo, ¿ok? Así que mis disculpas a aquellos que tendrán problemas de señal a través de YouTube. También estamos transmitiendo a través de Facebook, ¿ok? Recuerden, tenemos 3 cuentas de Facebook, una oficial y 2 de respaldo. También estamos transmitiendo a través del canal de YouTube La Voz de un Perseguido, invitándolos a visitar la sección Lista de Reproducción, donde van a encontrar los temas en orden. Y van a encontrar distintas temáticas como estudios bíblicos, comentarios, reflexiones, videos de experiencias, ¿no es cierto?, donde publico imágenes de mis viajes, mi trabajo en terreno, etcétera, etcétera. Agradeciendo siempre a aquellos que colaboran, hacen llegar sus donaciones, sus apoyos económicos, que son de tremenda ayuda, especialmente para solventar el alquiler y la señal de internet. Su donación es mi salario. Después de haber hecho la oración, pues vamos a continuar analizando citas del espíritu de profecía en relación al pequeño tiempo de angustia. Ese es el tema que nos lleva convocando ya varias semanas, el análisis de este periodo, este corto periodo de tiempo llamado el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo. ¿Por qué previo? Porque hablamos de previo, un tiempo de angustia previo al cierre de la gracia. Por eso se llama tiempo de angustia previo. Y también se llama pequeño tiempo de angustia porque la misma mensajera del Señor le llama un corto periodo de tiempo. Nos estamos basando en el capítulo 10 del libro Eventos de los Últimos Días. Capítulo 10 del libro Eventos de los Últimos Días, titulado El pequeño tiempo de angustia. El pequeño tiempo de angustia. Hay un subtítulo ahí, un subtítulo que dice: algunos serán encarcelados por su fe. Algunos serán encarcelados por su fe. Y ayer estuvimos, o antes de ayer, mejor dicho, estuvimos analizando la primera cita que está ahí, que dice: algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el día de reposo del Señor. Y analizamos latamente y también aprovechamos de responder varias inquietudes que ustedes hacían por el chat, por el chat de YouTube, y también pueden hacerlo a través del chat de Facebook, ¿ok? Yo les ruego que si van a hacer alguna pregunta, lo hagan según el tema que estamos dando, ¿ok? No quiere decir que no pueda responder otra cosa, pero aboquémonos a preguntas que tengan que ver efectivamente con el tema que estamos tratando, el pequeño tiempo de angustia, porque así no nos salimos, no nos salimos del tema y al contrario, lo reforzamos, ¿ya? Saludo a Miriancita, que la veo por acá. Qué bueno, ojalá que le haya llegado la notificación normalmente. Así que ya estamos listos entonces para seguir comentando las siguientes 2 citas de este capítulo 10 del libro Evento de los Últimos Días, subtítulo: algunos serán encarcelados por su fe. La segunda cita dice así: cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo. Noten, se nieguen a honrar el domingo. Unos
Se dan cuenta que en la transmisión anterior les hablé de que no todos pasarán por las mismas experiencias, no todos serán mártires, no todos serán encarcelados, no todos serán 144.000, no todos estarán en las montañas, pero sí la mayoría, ¿no es cierto? No todos sufrirán las mismas cosas, no todos tendrán las mismas experiencias. Habrán miles de experiencias durante este corto periodo de tiempo. ¿Ok? Sí, Miriamcita. Bueno, Miriamcita me dice que no le llegó la notificación. Bueno, qué raro, ¿eh? Pero bueno, hay que cerciorarse, ¿ya? Ok. Entonces la cita dice así. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Interesantes estas afirmaciones. Podríamos estar toda la noche literalmente comentando esta cita. Ahora ella sigue diciendo, ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retira de los hombres, y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. ¡Wow! Si nosotros profundizamos un poquito en la etimología, o incluso el origen histórico de ciertas cosas que aquí están nombradas, pues nos vamos a dar cuenta que lo que viene no es ninguna película de terror, sino que es algo peor. Dice acá, cuando los defensores de la verdad, noten que no son, dice ella aquí, no son los que profesan la verdad. Interesante las palabras, cómo tenemos que ponerle mucha atención a cada concepto. Esa es una manera didáctica de profundizar y reafirmar lo que uno lee. Por eso que la mensajera del Señor pone énfasis y dice, ella habla de los lectores superficiales, que no están anclados en la verdad, dice ella, apostatarán. Interesante que ella dice los lectores superficiales. El lector superficial es aquel que no ha ido a la médula, a la sustancia de lo que se está expresando. No ha logrado permear el texto y las palabras del escritor. Si ustedes lograsen reflexionar o profundizar en lo que el escritor realmente quiere expresar, porque estamos hablando de textos inspirados, por lo tanto ninguna palabra de la que está ahí en ningún párrafo está puesta al azar. Cada palabra, cada concepto, cada expresión que está en un párrafo tienen un propósito. Y el propósito es transmitirnos la verdad, las circunstancias, los hechos en su más vívida elocuencia. Cuando los defensores de la verdad, o sea, ella no habla acá de los que profesan. Ustedes han leído esas citas en el Espíritu de Profecía cuando ella habla los que profesan la verdad, ¿no es cierto? No, acá no se trata de los nominales, acá no se trata de los que militan, acá no se trata de los simplemente hacen una profesión, eso es profesar, profesan, son los que hacen una profesión. Decir los que profesan la verdad es lo mismo que hablar de la iglesia militante. ¿Han escuchado ustedes ese término? La iglesia militante y la iglesia triunfante. Bueno, la iglesia triunfante se forja durante el fuerte pregón. Esa es la iglesia triunfante. Si ustedes quieren conocer cómo se desarrolla y cuándo se da a conocer la última iglesia triunfante, eso es durante el fuerte pregón. La iglesia triunfante está compuesta por los sellados.
y los sellados se verifican durante la imagen de la bestia. Estamos hablando de los 144.000 y estamos hablando de los mártires, del punto de vista de los que están vivos cuando se forma la imagen de la bestia. Allí uno se empieza ya a dilucidar la iglesia triunfante. Todo lo que sucede antes de la formación de la imagen de la bestia es la iglesia militante. Cuando hablamos de la iglesia militante es la que profesa, la nominal, ¿cierto? La nominal, la que es de nombre, la que profesa, la que dice, la que aparenta, la que supuestamente es la iglesia verdadera. Y cuando digo la iglesia verdadera no me estoy refiriendo necesariamente a la institución religiosa, jurídicamente organizada. Estoy hablando simplemente de un grupo humano que está desparramado por toda la tierra y dice o profesa que pertenece a la verdad presente, a la iglesia verdadera. Esa es la iglesia militante. La militante es la que todavía no ha sido zarandeada. Esa es la iglesia militante. La militante es aquella que no ha sido sometida aún al juicio de los vivos. Esa es la iglesia militante. En otras palabras, la iglesia militante es un tremendo saco donde caben todos. Esa es la iglesia militante. La triunfante no. La iglesia triunfante ya ha pasado por el zarandeo, ya ha pasado por el coladero, ya se ha dividido y subdividido y se ha rescatado solamente el trigo. La iglesia triunfante es aquella que ya ha sido sometida a investigación, al juicio de los vivos y ya ha sido sellada. ¿Ok? Recuerden Mateo 24, uno será tomado, uno será dejado. La iglesia triunfante es aquella que ha sido tomada. ¿Ok? Ok. Pero esta cita es muy interesante porque no habla de los que profesan, sino que está hablando de los que derechamente defienden la verdad. ¿Quiénes van a defender la verdad durante el pequeño tiempo de angustia? ¿Quiénes van a defender la verdad durante el pequeño tiempo de angustia? Los 144.000 y los mártires. ¿Vale? No podemos hablar de una cantidad específica respecto a los valientes que defenderán la verdad. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es quiénes estamos con la posición de que los 144.000 serán literales. Yo lo creo. Tú puedes estar en desacuerdo, se respeta, pero quienes creemos que los 144.000 sellados son un número literal, pues creemos que la cantidad de fieles que defenderán la verdad valientemente, no estamos hablando de los que profesan, estamos hablando de los que se van a plantar derechamente con la verdad y van a pasar todo lo que tienen que pasar. Evidentemente son muchos más que 144.000, muchos más. ¿Por qué? Porque son más los mártires que los 144.000. O sea, de la cantidad hipotética de fieles que defenderán la verdad, los 144.000 son una porción ínfima. La gran mayoría de los defensores de la verdad durante la formación de la imagen de la bestia o durante la vigencia de la imagen de la bestia será un número muy superior a los 144.000. O sea, podríamos decir que habrán más de 144.000 mártires, porque habrán mucho más mártires que los 144.000. ¿Okay? O sea, dentro de los fieles, los 144.000, repito, será una cantidad ínfima. Así que el contexto de lo que aquí se está hablando es de que ella habla de los defensores, es decir, los que se plantan derechamente. ¿Ok? Ahora, una característica de los que se plantan derechamente en favor de la verdad es que justamente son sellados. Porque si ustedes analizan la característica de los sellados, y así lo describe el Espíritu de Profecía en el mismo libro Evento de los Últimos Días, hay una cita espectacular ahí, en el capítulo La marca de la bestia y el sello de Dios, hay un capítulo ahí que se llama así. Ahí hay una cita bajo el grupo de párrafos que habla sobre el sello de Dios. Ahí dice que el sello de Dios no es un sello o marca que se pueda ver, no es un sello visible,
sino que es una marca invisible, ¿cierto? A ver si le encuentro la cita ahora mismo para leérsela textualmente, porque no me recuerdo textualmente cómo era, pero yo le voy a decir una cosa. Una característica del sellado es la siguiente. Capítulo 15, evento de los últimos días, bajo el subtítulo ¿qué es el sello de Dios? Y dice ahí: tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino es un afianciamiento en la verdad. ¿Notaron? El que defiende la verdad, ¿cierto? El que se planta con la verdad, no el apóstata, no el cobarde, no el hipócrita, no el tibio, no el neutral, ¿no es cierto? No el que va tras la política de conveniencia, no, ese no. El que le gustan los likes, que le gustan las suscripciones, que le gustan... no, esos no. Estamos hablando de los fieles, los que están dispuestos a soportar lo que venga con tal de no traicionar la verdad. Los que son fieles a sus principios y a la voz de su conciencia. De eso estamos hablando. De los que van a ir al frente de la batalla. De eso estamos hablando. ¿Vale? De los que no le tienen miedo al ser humano, que los que no le tienen miedo a la institución religiosa, los que no les tienen miedo a la amenaza, los que han asumido la muerte como resultado de su fidelidad. Estamos hablando de ese tipo de personas. ¿Ok? Ese tipo de personas tiene como característica que ha logrado un afianciamiento en la verdad. ¿Qué quiere decir un afianciamiento en la verdad? Un afianciamiento en la verdad quiere decir que venga lo que venga, son inconmovibles. Es decir, no transan la verdad ni por amenaza externa, ni por confusión doctrinal. Es decir, ellos están firmes en la verdad, porque tienen características de un 144.000. El 144.000 está en la sana doctrina. El 144.000 no habla mentira, lo que habla está basado en la sana doctrina. No se ha contaminado con doctrinas de Babilonia ni de otras mujeres, ni de otras iglesias. El candidato para el sellamiento está en la sana doctrina. Por eso que él se puede enfrentar tanto a amenazas externas, físicas, ¿no es cierto? Cárcel, multa, agresiones, ¿cierto? Amenazas de muerte, pero también se enfrenta y sale incólume frente a falsas doctrinas, falsos argumentos, malas interpretaciones, ataques hermenéuticos, ¿no es cierto? El que es candidato para el sello de Dios es inconmovible, está firmemente arraigado en la verdad bíblica, no lo mueve nadie, tiene clarita la verdad. Así que esos son los candidatos para el sellamiento, ¿no es cierto? Si no, es un afianciamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, ¿ok? Vamos entonces, volvemos al pequeño tiempo de angustia. Pequeño tiempo de angustia. Entonces, ella dice acá, en esta cita sobre el pequeño tiempo de angustia, dice, cuando los defensores de la verdad, así que estamos hablando de los posibles sellados. Esos son los defensores de la verdad, los posibles sellados. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, o sea, está en plena vigencia la ley dominical nacional. Ese es el contexto de esta cita. Pequeño tiempo de angustia, vigencia de la imagen de la bestia, pleno funcionamiento de la ley dominical nacional. Estos defensores de la verdad, cuando se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel. Sobre el tema de ser echado en la cárcel ya lo estuvimos viendo la transmisión anterior y nos explayamos respecto a eso de que muchos serán encarcelados. Entonces, pero dice cosas más tremendas acá. Recuerden que les dije que no todos pasarán por las mismas experiencias, no todos caerán en la cárcel. Acá dice, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados.
¿Qué significa ser desterrado? ¿Qué es ser desterrado? ¿Qué significa ser desterrado? Es increíble pensar que en este siglo se vuelva a desterrar a las personas. ¿Qué es ser desterrado? ¿Mm? ¿Quién sabe qué es ser desterrado? Vamos a buscarlo directamente de acá. Desterrar es expulsar o hacer abandonar como castigo a una persona de su país o el lugar donde vive por decisión de autoridades políticas y judiciales. Eso es desterrar, expulsar o hacer abandonar como castigo es una pena. ¿Se acuerdan que hablamos que la cárcel es una pena? ¿No es cierto? Y que es una pena que es dictada por un tribunal de justicia, por un juez. Es un castigo. El encarcelamiento es un castigo, es una pena. Bueno, no todos serán encarcelados. Hay algunos que se los expulsará o se los hará abandonar como castigo un país o el lugar donde vive. Interesante. Esto me trae a la memoria a Ismael. Esto me trae a la memoria a Ismael, porque eso se practicaba. Eso se practicaba en la antigüedad. ¿Mm? Ahora, el destierro no necesariamente es una pena desde el punto de vista judicial o político. También puede ser, ¿no es cierto?, producto de la costumbre o tradición, o hay comunidades tribales, ¿no es cierto?, hay comunidades organizadas, ¿no es cierto?, qué sé yo, donde extrajudicialmente toman esa decisión, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con expulsarte o hacer abandonar el lugar de origen donde tú vives. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente será una pena desde el punto de vista judicial, sino que también las familias pueden expulsar del hogar a los hijos, o los hijos pueden expulsar de la casa o del hogar a los padres. ¿No han leído eso ustedes en el libro Conflicto de los Siglos? ¿No han leído ustedes eso en el Conflicto de los Siglos? ¿Mm? Hay una cita en el Conflicto de los Siglos, a ver si lo busco rápidamente acá. Hay una cita que dice... a ver si lo... Es una cita bastante escalofriante, a ver si la encuentro por aquí. Hijos, padres. Ok. Hay una cita en el libro Evento de los Últimos... Perdón, hay una cita en el libro Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, capítulo 39. Conflicto de los Siglos, capítulo 39, página 665 del libro original, donde dice lo siguiente. Esto es escalofriante, pongan atención. A los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios, se los tratará como rebeldes.
Se dan cuenta que el tema del destierro, el castigo llamado destierro que está profetizado, no solamente tiene que ver con una pena dictada por un tribunal, donde se te pide que abandones tu país. ¿Se acuerdan que yo por años les he hablado de adquirir mochila, saco, carpa y artículos de supervivencia? Eso uno no lo recomienda porque está loco. A los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios, se los tratará como rebeldes, cegados por Satanás. Padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Eso se llama zarandeo, porque dentro de las familias habrá unos que son creyentes y otros no. O familias de creyentes en los cuales uno tiene los pantalones bien puestos y los otros son neutrales y cobardes y nominales. Otros aman la institución y otros saben que tienen que seguir al Cordero solamente. Eso va a dividir a las familias y va a provocar el menosprecio de unas por las otras. A los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios se les tratará como rebeldes, cegados por Satanás. Padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos de cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará. No estamos leyendo en otra cita, que también es del conflicto de los siglos, que dice se desterrará. No solamente algunos serán echados en la cárcel, sino que otros serán desterrados, dice. Bueno, yo le acabo de explicar que el desterrar no solamente es una pena judicial, sino que también puede suceder en las familias, donde se destierra, se expulsa a una persona del lugar de origen. Eso también implica a la familia. Así que acá dice, los lazos de cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se expulsarán de la casa a los hijos. Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo. Todos los que quieren vivir píamente, es decir, obedientemente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y luego cita ella perdón la redundancia, la cita que estábamos leyendo al principio. Cuando los defensores de la verdad, aquí está, los defensores, no los nominales y los que profesan, no, los defensores, los serios candidatos para el sellamiento. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Esto parece increíble lo que estamos leyendo. En estos tiempos ser tratados como esclavo. ¿Qué implica ser tratado como esclavo? Nota que no está diciendo aquí que jurídicamente eres esclavo, sino que serás tratado como esclavo. Por eso yo le decía que es importante que entendamos bien cada concepto, cada expresión. Acá no dice necesariamente que seremos declarados esclavos, ¿no es cierto? Que de ser un ciudadano moderadamente libre y con ciertos derechos, vamos a pasar a ser esclavos. Nadie dice, yo no estoy diciendo eso, ni aquí tampoco aparece decirlo. O sea, jurídicamente no es necesario que tú seas esclavo, no es necesario que un tribunal diga eres esclavo, ¿no es cierto? O te sentencia a la esclavitud, ¿cierto? No, acá dice
otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Tratados como esclavos. ¿Qué es la esclavitud? Bueno, déjame decirles, si uno repasa los orígenes de la esclavitud, ustedes van a descubrir de que, bueno, es casi imposible determinar el origen exacto de la esclavitud, pero los antecedentes que se tienen, los antecedentes históricos que se tienen de la esclavitud se remontan a la misma Babilonia. O sea, se remontan al mismo origen de la civilización humana, ¿verdad? Pero podríamos tal vez hablar un poquitito sobre las causas de la esclavitud. Los antecedentes históricos que se tienen sobre la esclavitud es de que originalmente se tomaban como esclavos a los prisioneros de guerra, ¿vale? Cuando alguna nación se lograba acumular poder, pues entraba en una especie de vorágine de ambición, en la cual, ¿no es cierto?, se adentraba a territorio de otros pueblos, de otras comunidades que no necesariamente eran bélicas, y eran sometidos, o quizás ofrecían poca resistencia y eran vencidos. Bueno, para evitar, ¿no es cierto?, la masacre o el asesinato o la ejecución de miles de personas que eran tomadas prisioneras, pues simplemente se las hacía esclavos. Así que una de las razones por las cuales se fue generando la esclavitud, según los antecedentes históricos que nosotros podríamos investigar y recopilar, es que la esclavitud nacería como una especie de castigo de guerra, ¿no es cierto?, un trofeo de guerra, donde se esclavizaba o se ponía en servidumbre, ¿no es cierto?, a los prisioneros de guerra. Pero avanzados los siglos, y así lo dicen los antecedentes de, por ejemplo, la Atena de Pericles, ¿no es cierto?, o la Roma clásica, donde ustedes pueden darse cuenta de que la esclavitud ya no necesariamente pasa a ser un fenómeno de guerra como resultado de las guerras, sino que ya la esclavitud comienza a normalizarse, comienza a institucionalizarse, y la esclavitud ya pasa a ser una especie de fuente económica, de transacción económica, una especie de institución económica, de institución comercial, donde se compran y se venden esclavos, ¿no es cierto? Se exporta y se importa esclavos, donde jurídicamente el esclavo pasa a ser parte de un escalafón, de un estatus, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad. Y eso está absolutamente normalizado. De hecho, Aristóteles decía que la esclavitud es un fenómeno natural, decía él. Imagínense. Así que la esclavitud era parte del sistema económico, era parte de la vida o del desarrollo económico de cualquier imperio, cualquier nación poderosa. De hecho, hay antecedentes de que en algunas ciudades había más esclavos que habitantes originarios. Impresionante. Había más habitantes esclavos que originarios libres. ¿Ok? Amén de que también la esclavitud siguió siendo una pena. O sea, por ejemplo, en el Imperio Romano, ustedes pueden coger cualquier libro de derecho romano, ustedes se van a dar cuenta que la esclavitud era una pena, ¿no es cierto?, por aquellos que no podían pagar sus deudas. Si usted no pagaba sus deudas, usted podía caer en esclavitud. O sea, a ese nivel, caer en esclavitud. Ahora, hay muchos mitos respecto a la esclavitud. El cine nos ha contado una imagen de la esclavitud, de que el esclavo siempre es latigado, torturado, es tratado como animal, ¿no es cierto? Pues no era tan así, no era tan así. En realidad los esclavos, la gran mayoría de los esclavos tenían una muy buena relación con los amos, solo que no tenían derechos civiles. Cuidado con eso, ellos no eran libertos, ellos no tenían derecho, por ejemplo, a realizar justas nupcias, que se llama, ¿no es cierto?, que era el derecho a realizar el vínculo matrimonial. No tenían el jus comerci, que era el derecho a realizar
transacciones comerciales independientes, no tenían el jus civilis, ¿no es cierto?, que les permitía participar de participar de ciertos actos que tienen que ver con la política, con la vida en la cívita, ¿no?, con la vida en la ciudad. Ellos no contaban, ¿no es cierto?, con el jus suffragi, por ejemplo, que era el derecho a sufragar, de ahí viene la palabra sufragar, sufragi. Bueno, ellos no tenían derechos civiles, por decir así, ¿eh? No tenían derecho a participar de ciertas... o sea, todos los actos comerciales, jurídicos o civiles de un esclavo no tenían peso, en realidad. Todo tenían que hacerlo a nombre del amo. El amo era pleno ciudadano. Pleno ciudadano. Así que en ese sentido, ahora habían esclavos que vivían años con los amos y tenían sus hijos y nietos y vivían décadas en las tierras de los amos. Así que los esclavos eran prácticamente parte de la familia y tenían muy lindos lazos. Habían esclavos que eran profesores, otros médicos, habían esclavos que eran carpinteros, habían esclavos que eran herreros. Entonces, no es tan así como muestran las películas de que los esclavos solamente eran hombres que eran sometidos a tortura y siempre amarrados en un poste y los trataban con latigazos. Cuidado, no era así realmente. Los esclavos llegaron a tener una muy buena relación con los amos los querían mucho. Ejemplo de eso, ¿no es cierto?, tenemos en el libro Hechos de los Apóstoles, donde el mismo centurión dice que tenía un siervo, ¿no es cierto?, al cual amaba mucho y era como un hijo, dice. Claro, porque el vínculo de servidumbre, de respeto, de servicio que había con algunos esclavos era como de tú a tú, de personas incluso. Muchos amos voluntariamente daban la libertad como premio por los años de servicio o por distintas cosas. Le otorgaban la libertad a sus esclavos. Así que el esclavo, en definitiva, era una persona que simplemente no tenía derechos. O sea, el amo era dueño y señor de la vida de esa persona. Es decir, el esclavo no tenía voluntad propia. La vida del esclavo dependía del amo. Si el amo decidía matarlo, pues podía matarlo. Así de sencillo. Si el amo no le daba comida, pues no comía. Si el amo le decía, ve a tal calle, da la vuelta y vete para allá y págale a tal que le debo tanto, bueno, el esclavo tenía que hacer tal cual como decía el amo. El esclavo no tiene voluntad propia. El esclavo no tiene derechos, porque el protector es el amo. Sin el amo, el esclavo está a merced de todo tipo de injusticia. El esclavo, jurídicamente, tiene la calidad de una cosa, no de persona. Porque el esclavo se tranza como quien compra y vende un celular, un teléfono. Es una cosa. Ese es el estatus jurídico que tiene el esclavo, no es una persona. O sea, cuando hablamos de esclavo, de esclavitud, estamos hablando de una condición que tiene una magnitud que nosotros no conocemos. O sea, sí se conoce, pero la gran mayoría no ha profundizado en eso y no sabe. Por eso le estoy de a poco explicándole un poquitito. En definitiva, el esclavo jurídicamente no es una persona, es una cosa. Imagínense lo que significa eso. Por lo tanto, cuando leemos esta cita acá que dice: cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos, o sea, tratados como cosa, no como personas. ¿Se acuerdan en conferencias anteriores, algunos años atrás, que yo les hablaba sobre estos temas y les decía que olvídense de los derechos humanos? Olvídense de los derechos humanos. Por eso les hablaba hace unas conferencias atrás y les decía de que cuidado con aquellos que no han perfeccionado su carácter y no han aprendido a confiar en la justicia de Dios. Porque tú no puedes andar peleando por ahí pidiendo tus derechos. Ay, que no metió el cambio, es que no sé qué, es que esto otro, y peleando con el taxista, y peleando con el vendedor, y peleando con la gente, pidiendo los derechos. Y cuidado conmigo porque tú no sabes quién soy yo y qué sé yo. Cuidado con ese tipo de cosas. Cuidado con ese tipo de cosas. ¿Ok? Tenemos que asumir de que los defensores de la verdad tienen que estar dispuestos a perder sus derechos.
y que seremos tratados como si fuésemos esclavos, es decir, cosas. ¿Vale? Ok. Ahora, ese es la idea histórica, jurídica de esclavitud, que ciertamente hay resabios todavía en este mundo, aunque desde 1700 en adelante, 1700 y algo en adelante, casi en todos los países la esclavitud ha sido abolida. La esclavitud dura y pura, esa que transportaba en galeras y en barcos a los esclavos, ¿no es cierto? Bueno, ese tipo de esclavitud fue abolida. ¿Ok? Pero desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista metafísico, ¿cierto? La esclavitud también puede traducirse como pérdida de la libertad de conciencia. Así es, así es. Puede traducirse, por ejemplo, como ser parte de un sistema que suprime nuestros derechos. No necesariamente vamos a tener un amo literal, no necesariamente vamos a estar, no se nos reconocerán derechos, porque ciertamente derechos no vamos a perder, siempre y cuando nosotros bailemos al ritmo del sistema del nuevo orden mundial. Si tú bailas al ritmo y según la música del nuevo orden mundial, tú seguirás gozando de todos los derechos. Así de sencillo. Pero cuando tú te niegues a violar tu conciencia, pues perderás tus derechos, serás tratado como esclavo. Si tú no quieres perder tus derechos, tienes que someterte a la marca de la bestia. Tienes que someterte a la opinión popular. Tienes que someterte a la presión popular. Si tú no quieres perder tus derechos, no quieres pasar momentos difíciles con tu familia, no quieres perder el trabajo, no quieres perder tu fuente laboral, quieres seguir siendo popular, no quieres ser impopular, no quieres que te persigan, no quieren que te quiten todo lo que te ha costado con esfuerzo, ¿no es cierto?, y sacrificio, pues tienes que someterte a la imagen de la bestia. La marca de la bestia es un mecanismo, la marca de la bestia y el número de la bestia es un mecanismo mediante el cual se te va a presionar para que tú te sometas al nuevo orden mundial y prescindas de tus derechos. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 13, ahí dice claramente, nadie podrá comprar ni vender si no, ¿no es cierto? Es una condición. Si no te sometes a la imagen de la bestia, no puedes comprar y vender. ¿Vale? Para poder comprar y vender, y en otras palabras, seguir viviendo con tus derechos, ¿no es cierto?, acceder a bienes y servicios, adquirir insumos para la supervivencia, mantener el trabajo que te provee de salario y estar en armonía socialmente. Si tú no quieres perder eso, tienes que someterte a la marca de la bestia. A contrario sensu, si tú te resistes a la marca de la bestia y eres fiel a los dictados de tu conciencia, pues perderás trabajo, salario, sustento, perderás la aceptación social, es decir, serás impopular y rechazado, y es más, difamado, ¿no es cierto? No podrás adquirir insumos para tu supervivencia y el de tu familia, ¿no es cierto? No podrás hacer transacciones comerciales, ni comprar ni vender, etcétera, etcétera, etcétera. Se te va a asesinar civilmente. En otras palabras, serás tratado como esclavo. Eso quiere decir, cuando acá dice, cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador, antes de seguir, quiero cerrar el tema de la esclavitud.
Entonces tenemos el concepto de esclavitud histórico, ¿no es cierto?, que se los describí ya, ¿no es cierto?, y le hice un pequeño repasito histórico. Pero también tenemos la esclavitud ideológica, la esclavitud cultural incluso, la esclavitud social, ¿cierto? Por medio de la presión social que se va a hacer con aquellos que no se sometan, ¿no es cierto?, a las agendas, ¿cierto?, global a la cual la mayoría de los habitantes de la Tierra está adhiriendo, ¿no es cierto?, quienes ya no tengan cabida en la casa común, como dice el anticristo de Roma, ¿no es cierto?, pues perderán sus derechos, serán tratados como esclavos. Existe una especie de esclavitud de conciencia, de esclavitud de pensamiento, y que te va sometiendo poco a poco para que tú te vayas amoldando, ¿cierto?, desde el punto de vista ideológico, cultural, a la agenda globalista. Cuando tú te resistes ideológicamente a esa agenda globalista, pues eres un disidente y estás próximo a estar en el grupo de los que serán tratados como esclavos, ¿cierto? Y acá dice, ante la razón humana, interesante que habla sobre la razón, ante la razón, pero aquí no se trata de razón, si bien somos seres racionales, ¿cierto? Porque cuando habla aquí de ante la razón humana, la facultad de razonar implica también la capacidad de usar la lógica. La lógica es un elemento de la razón, ¿cierto? Entonces, la razón nos dice, o sea, aquí no estamos hablando de la parte, aquí no estamos hablando de creer algo por la fe, estamos hablando de algo razonable. ¿Es razonable creer, no es cierto?, que por ser fiel a mi conciencia me van a meter preso y más encima voy a ser desterrado y más encima puede que me traten como esclavo en estos tiempos, cuando puedo contratar un abogado, hay derechos humanos, está la embajada, hay organismos internacionales, etcétera, etcétera. Pero acá dice ante la razón humana. Claro, estamos razonando, ¿no es cierto? Decimos, ¿cómo vamos a llegar a ese punto? Acá dice ante la razón humana, dice acá. Ante la razón humana. Todo esto parece imposible. Claro, si tú no crees en las profecías, evidentemente es irracional esto que estamos leyendo. Si tú no le tienes fe a las profecías bíblicas, obviamente todo esto que estamos leyendo te va a parecer irracional. Por eso que dice acá, ante la razón humana. Pero no olvidemos que la razón humana debe estar iluminada por la fe. La razón humana sola es racionalismo. El racionalismo es un énfasis imprudente en la facultad humana de la razón. El racionalismo es el destacar la facultad del razonamiento dejando de lado a Dios. Ese es el racionalismo, ¿vale? Así que acá está diciendo ante la razón humana, ¿cierto? Todo esto parece imposible. Claro, para el que no cree en la profecía, esto es un chiste. Y esperas que yo crea esto, te dicen algunas personas, ¿verdad? Eso es fanatismo. Pero, a medida que el espíritu refrenador, es decir, el Espíritu Santo de Dios, se retire de los hombres, en otras palabras, cuando los vientos, los 4 vientos de las pasiones humanas, de Apocalipsis capítulo 7, sean soltados. ¿Se acuerdan que hablamos en la transmisión anterior sobre las atribuciones? Esto lo conversamos en el video, charlando con el remanente. ¿Se acuerdan? Ahí hablamos de que se le dará atribuciones a los ángeles caídos y a los ángeles fieles.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se retira de la tierra y por lo tanto toma más atribuciones, entonces le da más poder a el dragón, ¿verdad? Ante la razón humana todo esto parece ahora imposible, pero, dice, a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, y ojo que cuando habla aquí de estos sean dominados por Satanás, ¿se acuerdan que también hablamos eso en el charlando con el remanente? Hablamos sobre aquellos que profesan la verdad presente pero están bajo el poder de Satanás. No solamente aquí está hablando de personas incrédulas, no, acá entran también creyentes que están bajo el poder de Satanás. Y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. ¿A qué se refiere ella cuando habla de cosas muy extrañas? Interesante. Bueno, quiero decirles algo de lo que creo yo, y esto es una opinión personal. ¿A qué se refiere ella cuando dice acá, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, o sea, gente, personas dominadas por el diablo, dice ella que aborrecen los principios divinos, dice que se verán, o sea, vamos a ver, se verán cosas muy extrañas. ¿Qué cosas extrañas pueden suceder cuando seres humanos están bajo el poder del diablo? Estamos hablando de endemoniados. O sea, hablar de que dominados por Satanás es una expresión bien elegante, pero en el fondo quiere decir endemoniados, personas endemoniadas, poseídas. ¿Qué cosas extrañas podemos ver o vamos a ver en personas poseídas por demonios? ¿Que acaso no hemos visto ya cosas horribles en este mundo? ¿Han visto ustedes imágenes de las guerras? ¿Cómo el ser humano mueve, no se le mueve una ceja para que con un machete cortarle la cabeza a otro? ¿Y lo hacen tan normal? ¿Ustedes han visto las imágenes de los carteles mexicanos? ¿Cómo le cortan la cabeza a otro como si nada? ¿Cómo los desmembran? ¿Cómo les cortan los brazos, las rodillas con un hacha y como si nada? Y no solamente a uno, a docenas de personas. ¿Ustedes han visto imágenes de torturas? ¿Cómo hay chicos que se graban en internet apretándole la cabeza a un gatito con el pie y reventándosela? Como si nada. ¿Han visto ustedes imágenes mejor no lo voy a decir, pero a mí me ha tocado ver imágenes horribles de carácter sexual contra bebés? Son cosas que estremecen. Estremecen. Acá dice, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Estos seres humanos dominados por Satanás llegarán al nivel de hacer cosas que todavía no hemos visto, el nivel de locura, de crueldad, de sadismo, que hasta ahora algunos hemos visto, no es nada con lo que aquí está profetizado. ¿Han visto ustedes imágenes de personas que son quemadas? ¿Son crucificadas y quemadas? Gente viva siendo quemada, se las rocía con gasolina y se las quema. Y la persona ahí gritando y todos riéndose.
Y luego dice ella, muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. ¿Qué se nos hará a los defensores de la verdad cuando no tengamos ningún derecho? Cuando no haya ningún organismo internacional que nos defienda, cuando ninguna familia nos defienda, cuando no haya ningún hermanito que nos defienda, cuando no haya ningún pastorcito que nos defienda, cuando no esté la institución religiosa para cuidarnos, cuando seamos abandonados a nuestra suerte, desterrados caminando por ahí, por la frontera. ¿Saben ustedes lo que significa ser desterrado y andar vagando por una carretera? ¿Por un camino de pueblo en pueblo de noche? ¿Durmiendo donde sea? ¿Saben ustedes a lo que nos exponemos? Caminando errantemente por cualquier parte. Violaciones, robos, asesinatos. ¿Qué va a pasar con las hermanitas valientes defensoras de la verdad que en ese entonces sean desterradas y anden por ahí por la carretera y durmiendo en algún monte y algún lugar? ¿Saben ustedes a los que se exponen? Hay hermanos que cuando yo digo esto, para contrarrestarme, ¿no es cierto? Para que yo no suene tan duro, me dicen, ay, pero el Señor nos va a proteger. Sí, yo sé que nos va a proteger, pero en el pequeño tiempo de angustia vamos a pasar angustia, vamos a padecer. Se va a permitir que nos pasen cosas, porque la fe tiene que ser probada. ¿O vas a pedir cárcel para el violador en el pequeño tiempo de angustia? ¿Vas a ir a una comisaría de policía a denunciar al violador en el pequeño tiempo de angustia? ¿Vamos a ir a denunciar a la policía al que nos golpeó en la carretera, al que nos robó todo? Acá dice, cuando los defensores de la verdad se niegan a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, como si fuésemos criminales. Otros serán desterrados como indeseables y otros tratados como esclavos. Como esclavos quiere decir que cualquier persona puede hacer lo que quiera con nosotros. No tenemos derechos, ni nadie nos va a defender. ¿Quién se va a tomar la molestia de defender a una calaña como nosotros? Ante la razón humana todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y éstos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Vamos a dejarlo hasta acá. Por eso, que durante años le he dicho a ustedes, inviertan una buena mochila de evasión. Buscan en internet qué es una mochila de evasión, o una mochila de 72 horas se llama, que son mochilas pequeñas, pero son de alguna manera están bien diseñadas, que caben un montón de cositas bien apretadas. Compren artículos de supervivencia, aprendan a armar una mochila de emergencia para sobrevivir, no para ir de camping. Un saco de dormir apropiado para bajas temperaturas.
una carpa, ojalá de montaña para temperaturas hostiles, para lugares hostiles, ropa adecuada para temperaturas bajo cero, todo compacto. Preparen un equipo, preparen un equipo. Se los he venido diciendo desde hace muchos años, muchos años. Pero al sostén propio le gusta la ciudad, le gusta la popularidad, ¿no es cierto? Le gusta el buen vivir, a los misioneros les gusta pasarlo bien. ¿Mm? Sí, sigan así nomás, sigan así nomás, ¿verdad? Le gusta estar en la institución, le gusta que le pasen el púlpito, le gusta el púlpito, ¿no es cierto? Esos artistas, esos artistas no van para ningún lado. Vamos a responder un par de cosas, seguramente me preguntaron por acá. Acá por Facebook me están preguntando, por favor, leer Apocalipsis 18:3. Sí, ya sé a qué versículo te refieres ya. A ver, vamos a terminar con ese texto que Kevin me está pidiendo que lo comente. Me imagino qué texto es ya, yo ya sé qué texto es. Debe ser de los artículos que van a estar bajo el dominio de los mercaderes de la tierra, ¿no es cierto? Seguramente. Vamos a Apocalipsis, con eso vamos a terminar. Apocalipsis, ya que estamos hablando de esclavos. Apocalipsis capítulo 18, versículo 10. ¿No? ¿Era el 10? A ver. 13. A ver, el 13 me dice Kevin. Ya, ok. Bueno, tú tienes que fijarte primero que todo en el contexto de Apocalipsis 18, ¿vale? En el contexto de Apocalipsis 18. Si tú lees el contexto de Apocalipsis 18, en Apocalipsis 18, la bestia está recibiendo las plagas. ¿Ya? En Apocalipsis 18, la bestia está recibiendo las plagas. Si tú vas a Apocalipsis 18, versículo 4. Apocalipsis 18, versículo 4. Vamos a contextualizarlo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Hasta aquí no están cayendo las plagas. ¿Ok? No están cayendo las plagas, sino que hay una advertencia. Estamos en el último cachito, ya está terminando el tiempo de gracia y los obreros de la hora undécima se están pasando para el remanente, ¿cierto? Los poquitos que quedan están saltando para el remanente y salvando su pellejo. ¿Por qué tienen que salir de Babilonia? Porque justamente Babilonia va a recibir las plagas. No queda nada y va a recibir las plagas. Por lo menos Babilonia va a recibir 2 plagas, por lo menos. ¿Por qué? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, es decir, al colmo. Ya ha sido pesada en balanza, ya ha sido hallada culpable. ¿Okay? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado. Esta es la retribución de Dios por las maldades de Babilonia. ¿Y por qué dice como ella os ha dado? Bueno, porque Babilonia justamente es culpable de derramar la sangre de los santos, ¿verdad? No solamente en el tiempo de la Edad Media, bueno, en toda la historia, sino que también durante el pequeño tiempo de angustia, ¿vale? Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. Doble. Interesante, pagarle doble. No triple, ni cuádruple, ni una vez. Doble. Interesante. Y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Otra vez, el doble. Cuanto ella, las razones ahora. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto
porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y yo soy viuda y no veré llanto, ¿cierto? Dos razones. Ha vivido en deleites y dice en su corazón, estoy sentada como reina. Suficiente, tranquila, y ya ella se entiende como reina de la tierra, ¿cierto? Impune. Versículo 8. Estoy en Apocalipsis 18:8. Por lo cual, ¿no es cierto? En un solo día vendrán sus plagas. ¿Notaron que habla en plural? Y el versículo anterior dice doble. ¿Vale? O sea, más de una le va a caer. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, habrá muertes, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, ¿cierto? Toda la Biblia, el apóstol Pablo, los evangelios, todos nos enseñan que el castigo, el juicio será mediante fuego, no mediante agua, como fue en el diluvio. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Versículo 9. Y ahora miren a quién se refiere. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, o sea, Babilonia, y acá específicamente estamos hablando de Roma papal, está en vinculación estrecha. Es parte de una agenda con los mercaderes de la tierra. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella han estado en relaciones ilícitas, en rebeldía con Dios, en una agenda de rebeldía con Dios, y con ella han vivido en deleites también, igual que Babilonia, llorarán también igual que Babilonia, y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Aquí se está diciendo que se va a ver un humo. Va a salir un humo. Parándose de lejos. O sea, este humo se verá de lejos. Parándose de lejos por temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora, noten, pero el versículo 8 dice, por lo cual en un solo día. ¿Okay? Y acá el versículo 10 dice, porque en una hora vino tu juicio. Bueno, no es mi tema hoy día hablar de esto, pero quiero llegar al versículo que quiero llegar. Versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran otra vez y hacen lamentación sobre ellas otra vez, porque ninguno compra sus mercaderías. Noten el motivo de la tristeza. Porque ninguno compra más su mercadería. Mercadería, cuando dice acá que hay un vínculo entre Babilonia y los mercaderes, quiere decir que hay un vínculo de dominio. Recuerden que en Apocalipsis 13 se habla que se le dio su poder, su dominio, dice. Hay un dominio global de los bienes y servicios, de un dominio global sobre los medios de producción, de alimentación y de bienes esenciales para la vida del habitante de la tierra. Eso está bajo el dominio, ¿no es cierto?, de los mercaderes de la tierra, es decir, de los grandes productores, de los grandes proveedores de alimentación, que es lo básico en este planeta. Y los mercaderes de la tierra, el 18:11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería, y empiezan a enumerar qué tipo de mercadería. Ahora, yo le voy a decir una cosa que viene aquí. Las cosas que están aquí descritas son referenciales. No quiere decir que solamente esas mercaderías, no, es referencial. O sea, al nombrar cada una de ellas, porque el texto puede haber dicho la alimentación, ¿no es cierto? Y con eso abarca todo lo que es alimentación.
Pero ¿por qué nombra uno por uno y uno por uno ciertas cositas para dar a entender? Es una manera, es una, es una, es una forma narrativa para dar a entender la totalidad, o sea, abarca todo, ¿entiendes? Es como cuando el apóstol Pablo dice, os santifique espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Nombra las partes y nombra el todo, el alma, las partes, el espíritu, el cuerpo, ¿cierto? Acá también bastaría con haber dicho los alimentos, ¿cierto? O qué sé yo, las posesiones, no sé. ¿Mm? Pero acá nombra cada uno para dar a entender que todo lo abarcaban los mercaderes de la tierra, tenían el dominio de todo. Versículo 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas. Interesante, oro o plata, es un medio de transacción, es un objeto de cambio. La moneda, el billete, los dólares, el peso, el oro, la plata, son medios de transacción, ¿no es cierto? Son medios de valor. Bueno, nosotros sabemos que nuestros bienes y los dineros que están en las cuentas serán confiscadas o expropiadas. Eso está profetizado. Por eso que el momento de apoyar la obra es ahora. Bueno, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil. Bueno, evidentemente está nombrando objetos que eran valiosos culturalmente, temporalmente en ese entonces, ¿cierto? En el tiempo en que Juan estaba vivo. Esas eran las riquezas de ese entonces. Hoy podríamos hablar de muchas otras cosas más. Podríamos hablar de cuentas corrientes, de Bitcoin, podríamos hablar de propiedades, podríamos hablar de un montón de cosas, de negocios, ¿no es cierto? De herencias, ¿verdad? ¿No es cierto? Versículo 13. Y canela, especias aromáticas. Estos todos son elementos apreciables, codiciables. Eran bienes escasos. De hecho, si ustedes estudian, por ejemplo, en Oriente, que es donde venían muchas de esas especias, eran muy cotizadas en Occidente. O sea, los árabes traían especias que no se encontraban en Occidente y las traían los árabes y se comerciaban. Lean ustedes, por ejemplo, la historia de Marco Polo. Qué tremendo eso de Marco Polo, la famosa ruta de la seda. Aquellos que les gusta la historia, dicen que son historicistas, bueno, vayan a estudiar la historia para que sepan por qué dice aquí eso. La canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino. Estamos hablando de cosas que son preciadas, escasas, muy buscadas y cosas que son esenciales. Acá habla, por ejemplo, del vino, aceite, flor de harina, trigo. El trigo es fundamental, era fundamental en la dieta. Trigo, bestias, ovejas, caballos, carros. Oiga, hoy no diríamos eso, hoy diríamos camionetas, carros, aviones. Y luego dice, y esclavos, almas de hombres. Interesante que dice esclavos, y ya hablamos ya, y les di un pincelazo de lo que significa ser esclavo desde el punto de vista socioeconómico, ¿cierto? Pero también les dije que ser esclavo también se puede ser esclavo de pensamiento. Si no, léanse el libro de George Orwell. Léanse los libros de George Orwell. O léanse ese libro que es Un Mundo Feliz, de... ¿Cómo se llama este autor? No me puedo acordar ahora. O Rebelión en la Granja. Léanse esos textos donde justamente se describe el dominio de una sociedad, la esclavitud de pensamiento en una sociedad, el control del pensamiento de una sociedad, el control social. La famosa ingeniería social tiene que ver con el control social total. Vean lo que está pasando en China, donde hay un control absoluto de la sociedad. Eso es esclavitud. Vean lo que pasa en Cuba, con la esclavitud del pensamiento, donde tú no puedes pensar en contra de la ideología imperante.
Los regímenes totalitarios son una especie de esclavizar a la sociedad. ¿Ok? Esclavos. Pero noten la descripción que hay acá. Dice esclavos, dice almas de hombres. Bueno, hombres, género humano. Almas. Almas tienen que ver con la vida. La vida en sociedad. La vida desde una perspectiva colectiva, asociativa. Acá está hablando de una esclavitud no necesariamente económica o jurídica, como les acabo de explicar en esta transmisión. Acá se habla de una esclavitud, de un sometimiento del ser, de un control y un dominio, esa es la palabra adecuada, es un dominio de tu vida. Es decir, los mercaderes y Babilonia dominan la vida del ser humano en sociedad. Eso es lo que se está describiendo ahí en Apocalipsis 18:13. Es el control, dominio, vigilancia, sometimiento y subordinación de todos los actos de tu vida, incluso el pensar, ¿no es cierto? Porque tú no te puedes manifestar contra la marca de la bestia, so pena de no poder comprar ni vender, de no comprar trigo, lino fino, púrpura, seda, escarlata. Tú no puedes comprar nada de lo cual tienen dominio los mercaderes de la tierra si hablas contra la marca de la bestia. Así que la manera de poder tú tener acceso a comprar y vender es someterte a la marca de la bestia. Si tú quieres obtener bienes y servicios que están bajo el dominio de los mercaderes de la tierra, tú te tienes que someter y violar tu conciencia. Eso se llama esclavitud. ¿Vale? Bueno. Sí, bueno, ahí Kevin me está diciendo que yo me explayé, parece, más en este tema cuando hablé de Apocalipsis 18:13 y el fin del tiempo de gracia en el video número 3. Sí. Vayan, chicos, a la sección lista de reproducción en mi canal La Voz de un Perseguido, lista de reproducción, y ahí hay una serie de videos que se llama El fin del tiempo de gracia, creo que se llama, ¿no, Kevin? Y allí, el video 3, yo hablo sobre esto de esclavos, almas de hombres. ¿A qué se refiere esto con que los mercaderes de la tierra, ¿no es cierto?, tienen el dominio sobre las almas de los hombres. Ahora, ¿por qué yo le doy esta explicación? Y acá con esto sí que termino. Pero vayan a ese video porque ahí yo me explayo. ¿Saben ustedes que la mensajera del Señor nos dice justamente que una manera de esclavizarnos va a ser mediante el alimento? Se lo voy a leer ahora mismo, mire. Ya con esto termino, ahora sí, ahora sí. Ella habla justamente de eso. En el libro Evento de los Últimos Días, si no me equivoco, a ver, acá está. Libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 10. Libro Evento de los Últimos Días, capítulo 10, bajo el subtítulo de Privados de todo apoyo terrenal. Privados de todo apoyo terrenal. Hay una cita que está sacada de Profetas y Reyes. Esta cita, que está en el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 10, ha sido extraída e incluida acá en Eventos del libro Profetas y Reyes, páginas 136 y 137. Profetas y Reyes 136 y 137. Ha sido extraída esta cita
e incorporada acá en el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 10, bajo el subtítulo Privados de todo apoyo terrenal. Y dice lo siguiente: Satanás dice, recuerden que el dragón está detrás de la bestia, y la bestia está vinculada a los mercaderes de la tierra, y ya leímos ya todo lo que dominan los mercaderes de la tierra. Por temor a que les falten el alimento, eso es lo que dice Satanás, por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio, dice él. De ahí cobra sentido Apocalipsis 18:13. Esclavos, almas de hombres. ¿Okay? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Dios mediante, mañana estaríamos con la última cita, todavía no la puedo terminar, sobre el tema de muchos serán encarcelados, ¿no? Seguimos con el temario sobre el pequeño tiempo de angustia. Agradezco la pregunta que me hizo Kevin. Me acordé del texto bíblico, se lo mostré. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que, mira, cuando tocamos un tema da para tanto, porque hay muchos temas conectados, imagínate. Pero trato de simplificar para abocarme solamente al pequeño tiempo de angustia y irme por orden con las citas, ¿ya? Ok. Usted no se explaya en este tema, usted no se explaya, debe decir, ¿no es cierto?, en este tema, tiempo de gracia. Usted dice que hay que ir al nuevo orden mundial, que el tema que usted dio, ok. Bueno, de todas maneras, quienes quieran escuchar sobre esto, vayan a la lista de reproducción de mi canal La Voz de un Perseguido, y ahí van a encontrar una serie de videos sobre el fin del tiempo de gracia. Yo hablo sobre estas cositas, ¿ya? Ok. O escuchen los temas anteriores del pequeño tiempo de angustia. Lista de reproducción, ahí van a encontrar todos los temas en orden, ¿vale? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Sino antes... Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.